si la velocidad en A es de 2 metros sobre segundo, ver figura. Determine la velocidad en B y la velocidad angular a B. Es decir, me piden la velocidad angular de este elemento que sería el elemento AB. Ya, entonces, acá va a pasar lo siguiente. Aquí en este punto va a aparecer una velocidad hacia acá. Y en este punto de arriba va a estar la velocidad hacia arriba. Ahí voy a tener las dos velocidades. Esta es la velocidad en B y esta es la velocidad en A. ¿Ya? Bueno, yo trabajo con ese elemento y obviamente ahora me voy en este caso al movimiento en el plano general. Entonces abro un Paint acá, que sería ese. Y pincho esta parte de acá. ¿Ya? Ese triángulo ahí todavía no, porque es el que viene después. Ya, aquí. Resulta que como estamos viendo, la velocidad en A va hacia acá. Y la velocidad en B va a través del plano hacia arriba, ¿no? Yo medí mi punto de referencia. Mi punto de referencia va a ser justo acá. Ahí. Entonces, si mi punto de referencia está en A, quiere decir que en A yo voy a rotar. ¿Ya? Quiere decir que en A roto. ¿Ya? Entonces la rotación está respecto a. Y obviamente si estoy en mi punto de referencia está en A, quiere decir que en A me traslado. Y acá yo tendría lo que es la velocidad relativa, que sería la velocidad en el punto B respecto a. Entonces ahora yo tengo que saber los ángulos correspondientes que tiene cada uno de estos vectores. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer acá, vamos a copiar esto. ¿Ya? Y esto yo lo llevo ahora al Word. Y en el Word nosotros vamos a discutir, en este caso, cuáles son los ángulos que forman. ¿Ya? Ya, entonces. Yo acá, la velocidad A no tengo ningún problema, porque está a través del plano horizontal. Pero yo le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con la velocidad en B? Ahora alguien encienda el micrófono, por favor, para que me responda. Necesito saber el ángulo que tiene la velocidad en B, ¿o no? Esa velocidad de ahí. Necesito ese ángulo para poder hacer la suma vectorial. ¿Qué ángulo creen que tiene con respecto a algún eje, ya sea con el eje X o con el eje Y? Por ejemplo, aquí yo trazo una línea acá. Debería tener unos 40 grados respecto al eje X. Exacto, tiene 40 grados. ¿Hay alguien que no entienda eso que tiene 40 grados? ¿O todos entienden eso? ¿Todos entienden? No, profe. ¿Usted no entiende? Me copió otra cuestión que la quiero. A ver, voy de nuevo acá. No era lo que quería. Ya, a ver, vamos a ver ahora. El Paint. Ya, a ver, caso. Ahí sí, po. Ya, miren. Yo estoy en la figura acá en el Paint. Yo en el Paint esto lo voy a cortar, lo que decía su compañero. Porque su compañero decía que... Pero justo me le borró justo lo que quería yo. Po. Ya, pero voy a tener que dibujar acá. Yo ahí tengo el vector, ¿no? Ya, quedó medio feo, pero se entiende. ¿Se entiende, no es cierto? Ya, y acá yo tengo esto. Un eje. No me gustó cómo quedó. No quedó derecho. No quedó donde quería. Ahí. Y el otro para acá, ¿o no? ¿Sí o no? Y él dice que acá hay 40.
Pero ¿por qué él dice que hay 40? Porque si yo recorto esto, ¿ya? Quiere decir que yo lo saco de aquí. Mira dónde lo localizo. ¿Hay 40 o no? Sí. Sí, porque dice que hay 40, bueno. Y si quiero lo coloco acá donde estaba, bueno. Ahí está, por eso, ¿no? Ahí. Por ahí estaba, ¿no? ¿Se dan cuenta? Lo posicioné donde está el 40 y calza justo. Entonces quiere decir que ese ángulo de ahí mide 40. Este ángulo de aquí mide 40, ¿ya? Entonces yo ahora voy acá al Word y yo lo que puedo decir que ese ángulo de aquí mide 40, ¿ya? Recordemos eso, recordemos que en este caso el ángulo respecto al eje X de la velocidad v es de 40. Ya, veamos ahora en este caso la velocidad relativa, porque recuerden que acá en el punto B aparece este vector para arriba, que indica que hay velocidad relativa. Aquí aparece un vector hacia arriba, sí. Ahí, que es perpendicular, que forma un ángulo de 90. Ahí forma un ángulo de 90, ¿no? Perpendicular, ¿no es cierto? Pero no es perpendicular con este plano, pues perpendicular con... De hecho quedó mal, pues aquí, ahí. Perpendicular con ese, ¿no? Ya, pero... Lo voy a hacer de nuevo mejor, porque me quedó feo. Ya, aquí está el vector ahí, que es este, ¿no es cierto? Y acá es perpendicular, ahí y ahí. Y resulta que aquí, miren lo que voy a hacer. Miren. ¿Se acuerdan que vimos lo que les dije, la ley de la Z, o no? O teorema de la Z. ¿La recuerdan o no? Que el ángulo que está acá se repite acá, pues, ¿no? Por lo tanto, acá yo tengo 30, ¿no? Lo único malo es que una tableta no funciona bien aquí, ya. Entonces, la pregunta que le puedo realizar yo es la siguiente. ¿Cuánto mide este ángulo de acá? Porque tengo que sacar la dirección del vector respecto a un eje. Y el eje, en este caso, el eje X está aquí. Ahí está el eje X, ¿no? Respecto al vector. ¿Cuánto mide ese ángulo ahí que está marcado color azul? 60, 60, ¿no es cierto? ¿Por qué mide 60? porque tiene 90 menos los 30 que forma abajo. Sí, porque debo formar 90, ¿no? Y tengo los 30, ¿no? ¿Cuánto es lo que falta para llegar a 90? 60. Y ahí estaría el ángulo, ese mide 60. ¿Estamos, no? Ya. Entonces, vamos a sacarle foto a esto, por si lo ocupo después. Ya, entonces, creo que aquí tengo esto. Ya, vamos a ir acá. Ya, ahí. Bueno, aquí me faltó colocar en este que era 30 ese, ¿no es cierto? No, 40. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Y era 41, ¿no? Ya, entonces, si yo vuelvo acá me dice que la suma vectorial sería la siguiente, pues sería la velocidad en A más la velocidad B sobre A, ¿no es cierto? Que es la velocidad de rotación. Y eso va a ser igual a la velocidad en B. Entonces, esta es la suma que yo debo hacer. Entonces, yo en el mismo pan que tenía acá, la tenía al lado eso.
Entonces dejo eso ahí para después, para recordar. Entonces aquí yo tengo el triángulo donde tengo esa suma. Este es la velocidad en B. Recuerden que la velocidad en B tenía un ángulo de 40. Si no lo recuerdan, voy para el lado. Y aquí está el ángulo 40. Esa es la velocidad en B, ¿o no? El ángulo es de 40, ¿no? ¿Cierto? Ya. Entonces acá yo lo que estoy haciendo, que la velocidad en B va a ser la velocidad de la suma. ¿Y qué me dice esta ecuación? Me dice que la velocidad A, que es de 2 metros sobre segundo, que lo dice el encabezado, 2 metros sobre segundo, ¿no es cierto? Dos metros sobre segundo. Y debo sumarle la velocidad relativa, esta, que va para allá, que tiene un ángulo de 60. ¿Ya? Y obviamente aquí daría la velocidad v, que sería la suma de los dos vectores. Ahora, ¿por qué este medía 40? Era por lo que había explicado antes. Porque ahí me dice que hay 40, ¿no? Recuerden que esa es la velocidad v, 40 grados. ¿Y por qué este mide 60? Si yo bajo un poco y si me traslado para acá, debiese estar la otra figura. Me dice que ahí vale 60, ¿no? Que sería ese vector. Tiene 60 grados, ¿no? Entonces, como yo tengo 40 y 60, lo que falta es 80. Entonces ahí tendría los 80. Y aquí tendría el triángulo yo para trabajar. Y con este triángulo encuentro todo lo que me están pidiendo. Y aquí tendría el triángulo. Y aquí tengo que ocupar la ley del seno. Entonces, lo voy a copiar ahí, pero lo vamos a dejar chiquitito aquí. Ya por ahí. Y está muy grande. Ya por ahí. Ya lo coloqué al lado porque la idea es que ir viendo hacia el lado, en este caso, cuáles son las medidas del triángulo. Ya. ¿Qué vamos a encontrar primero, chicos? Veamos lo que piden. Piden la velocidad en B. ¿Puedo encontrar la velocidad en B acá con el triángulo? Con este de acá, que está más chiquitito. ¿O no puedo encontrar la velocidad en B? Sí. ¿Y Sí cómo se lo...? podría porque tiene el largo de ese vector, ¿o no? Sí. O sea, lo que tengo yo... El seno, o sea, es la adyacente y la opuesta. No, o sea, que acá no va el adyacente y no va el opuesto, porque no es un triángulo rectángulo. Aquí ocupo directamente la ley del seno. Ah, ya, ok. Ya, ¿qué dice la ley del seno? Que yo necesito trabajar con un ángulo conocido y con un lado conocido. Aquí están. ¿No es cierto? 80 y 2, ¿o no? Entonces, ¿qué voy a decir yo? Ah, yo quiero calcular la velocidad en B, entonces la voy a colocar. Cálculo de velocidad en B. Profe, Dígame, profe, dígame. para calcular eso usted me dice ya lado conocido y ángulo conocido, pero esos tienen que estar así... Opuesto, sí. Viéndose, Sí, opuestos el uno con el otro. sí. Ah, ya, ok. Lo mismo que vieron en Matemáticas 2, pues si en Matemáticas 2 vieron esto, ¿no? ¿O no recuerdan ya eso? No, no lo recuerdo. Ya. Yo tengo el ángulo de 80 acá, ¿no es cierto? Y ese ángulo de 80 se parte por el opuesto, por el lado opuesto. ¿Cuál es el lado que está opuesto? El vector A, El vector A. ¿Cuánto vale? 2. 2. Ya, y eso va a ser igual al seno de otro ángulo, que puede ser 40 o 60. ¿Cuál sería? ¿El de 40? No. Tiene que ser del 60. ¿Por qué tiene que ser el de 60? Ah, para que sea, ¿cómo se dice? Opuesto. Tiene que ser de 60 porque yo ando buscando la velocidad B, por esa que está ahí. Esa de ahí, esa es la que ando buscando, esa que está ahí, esa que está ahí. Que ese sería el opuesto. Y ese sería el opuesto a 60. Yo ando buscando la velocidad B, no ando buscando esta velocidad acá. Vale, Esa es la que busco, esa de ahí. ahí lo entendí. Entonces, por eso que como busco esa de ahí,
En este caso necesariamente tiene que ser el seno 60 porque está opuesto a la velocidad que busco yo. Porque aquí yo lo afirmé, porque es lo que busco es la velocidad en v. Ya, entonces aquí esto la idea es despejar la velocidad v. ¿Cómo se despeja? ¿Saben o no? Ya. De partida, la incógnita no puede quedar abajo, ¿no? Tiene que quedar siempre arriba. Entonces lo que voy a hacer yo es subirla. ¿Ya? ¿Se cruza o no? Sí, se cruza. Entonces, la elimino de ahí y la coloco acá arriba. Y después el 2 pasaría multiplicando al otro lado, ¿no? Ya, pero mira, la velocidad v es la incógnita, ¿no? Entonces, el seno de 80 dice acá, ¿qué es lo que dice el seno 80? Yo no puedo quedar al lado tuyo porque tú eres la incógnita, tú debes quedar sola, porque en eso consiste un despeje, ¿o no? Aislarla, ¿o no? Entonces, ¿qué hace él? Seno de 80 Pasa dividiendo, ¿no? Ya. Y ahí la tendría casi despejada, ¿no? Pero acá el 2 dice, yo estoy al lado de la incógnita, no puedo estar ahí porque la incógnita debe quedar solita, ¿no? Entonces, ¿qué hace el 2? Pasa multiplicando. Pasa multiplicando. Mire qué entretenido. Y resulta que acá, obviamente, como el 2 abandonó ese lugar, ahí quedó un 1, supuestamente. Y obviamente ustedes saben que el 1 no es necesario anotarlo. Entonces quedaría así, ¿no? Y después esto usted lo ingresa en una calculadora. Entonces toma una calculadora como esta. Y acá me dice que todo esto está por medio de una fracción. Perdón, no era esa que quería. Está por medio de una fracción. Hay una fracción, ¿no es cierto? Entonces yo ingreso la fracción. Y me dice que en la parte superior de la fracción debo anotar eso. 2 seno de 60. Que la calculadora es 2 por sin, porque eso es seno de la calculadora, de 60. Y cierro. Y después me dice que abajo en el denominador debo anotar eso. Seno de 80. Entonces abajo yo me bajo. Ahora sí. Me bajo y acá coloco sin de 80. Y ahí yo cierro. Entonces yo presiono esa tecla que es el igual y obtengo el resultado que sería 1, o 1.76 metros sobre segundo, ¿no? Que esa sería mi velocidad v. Entonces mi velocidad v sería 1,76 metros sobre segundo. Y ahí tendría la velocidad en v. Ahí tengo la velocidad en v. Dígame. Es como un movimiento de traslación que tiene el vector ese. ¿Cómo de traslación? Porque esa ecuación está compuesta traslación más rotación igual movimiento plano. Sí. O sea, el movimiento plano es la rotación más la traslación. Claro, entonces la traslación pasaría a este vector en la traslación. Sí, pero aquí yo me olvido de la traslación, po. O sea, No, el... no voy a olvidar de eso. No, pero entiende, ya me el concepto de traslación, de rotación, yo lo hago para encontrar esto, po. Para encontrar las variables. Para encontrar la suma vectorial. Ya. Yo me hago eso para. Ya, ahí encontré la suma vectorial. Entonces ahí yo ya encontré la suma vectorial. Y después que encuentro la suma vectorial, yo construyo el triángulo de acuerdo a lo que me dice la suma vectorial, po. ¿Cierto? Y después encuentro en este caso las velocidades. Las velocidades que según lo que me pide el encabezado, en este caso quiero encontrar la velocidad en v. Ya. Usted me dice que esa velocidad estaba en traslación, ¿eso me está diciendo? Sí. Y eso va a depender del punto de referencia que te tomes, porque en este caso no estaba en traslación, parece, que la que estaba en traslación era la A. ¿No viste? ¿No es cierto? Pero ¿a qué me refiero que me olvido? Porque yo hice la representación, ¿no es cierto?
Hice esta representación. Encontré cómo me va a quedar construido el triángulo. Ya, listo. Construyo el triángulo. Y después obviamente me preocupa encontrar las velocidades que aparecen acá en el triángulo, para después dar alguna solución a lo que estoy buscando yo. Pero en este caso acá yo no voy a pensar caso de velocidades de traslación, caso las otras de rotación, no, porque mi horizonte acá es encontrar las velocidades. ¿Ya? Ya. Y obviamente encontré la velocidad B que era una. Ahora yo puedo empezar a preocuparme, en este caso, para responder la otra pregunta, porque la otra pregunta me pide la velocidad angular a B. Ahora yo sé que este elemento B me fijo acá, que está en rotación, ¿o no? En respecto a A, ¿no? Entonces, para responder esa pregunta, yo voy a trabajar acá con esta parte del mono, con esta parte de acá. Bueno, no necesito copiarlo ahí porque lo tengo, recuerden que lo tengo acá en el Paint, ¿no? Ya, aquí en el Paint. Entonces, aquí en el Paint sería esta parte de acá. Entonces yo puedo copiar solamente esa parte si quiero para llevarlo a mi problema. Esta es la parte que me interesa ahora, para encontrar la velocidad angular, ¿no? Entonces lo dejo acá al lado. Entonces, para determinar la velocidad angular del elemento AB, ¿qué necesito? La velocidad tangencial, en este caso del elemento AB, que sería la velocidad relativa. ¿Ya? Que esto es la parte de la rotación que me decía usted. Entonces, obviamente, yo necesito saber la velocidad relativa. Entonces, nuevamente aplico en este caso lo que es el teorema o ley del seno. Y necesito calcular la velocidad. ¿Cómo se llama esta velocidad? Velocidad, en este caso, B sobre A. Ya, ahí estaría. ¿Cómo la calculo? Aplicando la ley del seno. Ya, ¿cómo sería esto? No sé si alguien me puede soplar. ¿Cómo quería la ley del seno ahí? ¿Cómo la haría? Seno de tanto por... ¿Cómo? ¿Cómo pasó? ¿Cuál va a sacar ahora? Voy a sacar esta velocidad que está acá. Ahora tendría que ser Esa. casi lo mismo de arriba, pero ahora sí ocupar el ángulo de 40. Ya, dícteme, ¿cómo sería? ¿Cómo lo haría usted? ¿Seno de cuánto? Seno de 80 dividido en 2 sería igual al seno de 40 partido por la velocidad BA, ¿no es cierto? Sí, la velocidad relativa. De la velocidad en este caso de B respecto a A. Sí, Ya, y esto va a ser el seno el seno de 40. de 40. Ya. Y dividido por la velocidad B en respecto a. Y después el mismo despegue. No, pues ahí hay que despejarnos ahora. Sí, por eso le digo. Y obviamente esa es mi incógnita, la velocidad relativa. Y Después me quedaría velocidad relativa, sería igual al seno de 40. O sea, 2 por el seno de 40 dividido el seno de 80. ya, o sea, pasa multiplicando. Este le hace el quite. Pasó un poco nomás, pues ya. Pero aquí lo coloco lo que faltó. no me pescaba. ¿Ya? Y el 2 pasa multiplicando. Ahí sería, ¿no? Sí. Ya. Y esto lo ingreso a una calculadora. 1,31. 1,31 da eso. Bueno, lo único que cambio es el 60 por 40.
1,31. Entonces, y ahí esto sería metro sobre segundo. Ya. Ahora yo ocupo la figura que tenía acá. Resulta que esa vale 1,31. Esto vale 1,5, ¿no? Que es la distancia de A a B a 1,5, es largo, ¿no? Entonces acá, para calcular la velocidad cálculo de velocidad, ¿cuánto ya está? Cálculo de la velocidad, no, sí, de la velocidad angulares, sí. Entonces acá yo lo que hago es calcular la velocidad angular. ¿Cómo calculo la velocidad angular? Yo sé que la velocidad tangencial es el angular por el radio, ¿no? Ya, pero acá resulta algo importante. ¿Qué hice? Ya hice. Resulta que la velocidad tangencial es esta velocidad de acá, esa. Esa se llama tangencial, pues, ¿no? Eso sería la relativa o tangencial, ¿cierto? Sí, de hecho es la velocidad relativa, en este caso en la representación que tengo acá, ¿no es cierto? Pero en este caso en relación al elemento, es la tangencial del movimiento angular que tiene este elemento, pues el elemento AB, pues, en la rotación, pues, ¿no? Porque está rotando, obviamente la velocidad que está perpendicular al elemento tiene que ser una velocidad tangencial, pues, ¿no? Y ahí este elemento AB, la velocidad angular AB, y esto lo multiplicamos por el radio que también sería B, que es la distancia. Y después reemplazamos, ¿no? Entonces reemplazamos ahí y reemplazamos el radio. Ya, entonces la velocidad angular vale eso. Perdón, la velocidad tangencial vale eso. Ya, bueno, ahí se reemplazaba. Esta es la incógnita, ¿no? Ahí sí. Y el radio se reemplaza acá. ¿Cuánto vale el radio, se acuerdan? 1,7, creo. 1,5 era, ¿no? 1,7. O 1,7, 1,5. Necesito despejar esa. ¿Cómo lo hago para despejarla? Pasa dividiendo el 1,5 al otro lado, ¿Y por qué vas dividiendo? porque está multiplicando este. Ya. Entonces vas dividiendo todo lo que está al otro lado. Entonces aquí yo anoto el resultado. 0,87. No puede ser 88, no se puede aproximar. No. ¿No? Miren, entre. Y entonces lo vamos a dividir en... Porque esa era la velocidad, ¿no es cierto? Bueno, esa la divido en 1,5. Ya, 0,87. Y eso lo dan en radianes sobre segundo. Y ahí tendría el resultado. Y le vamos a colocar en negro acá. Ya, y ahí tendría el resultado. Tendría ese resultado y este resultado. La velocidad en B y acá el otro resultado es la velocidad angular. Y ahí estaría listo ese problema. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No?
Ya paso al número 2, pero antes de pasar al número 2 voy a servirme un café para lubricar la garganta, porque aquí tenemos más o menos una hora para explicar. Ya, estamos de vuelta. Ya, veamos cómo sería este otro. Ya, este otro un poco más largo. Dice que el mecanismo que se muestra en la figura dice que L vale 190 milímetros y B vale 70 milímetros. Dice si la manivela B gira con una velocidad angular constante de 3600 RPM en sentido de las manecillas del reloj. Dice determine la velocidad del pistón P y la velocidad angular de la biela cuando el ángulo es de 55 grados. Ya, entonces, yo acá tengo esto y obviamente me están diciendo que la manivela, o sea esto, está girando a una velocidad angular de 3600 RPM. Ya, entonces lo que debo preocuparme yo es lo siguiente. Es que en el punto B hay una velocidad, que es tangencial, que sería ese vector. Entonces, como ahí hay una velocidad tangencial, bueno, esa velocidad tangencial es al elemento B. Pero para la biela es la velocidad en el punto B, ¿no? ¿Por qué es importante esa velocidad? Porque esa velocidad es con la cual yo voy a trabajar. Yo voy a trabajar con la velocidad en B, que sería la velocidad en el punto B. Un poco más abajo tengo que hacerlo, ahí sí. Con la velocidad en el punto B y también con la velocidad en el punto D, que esa sería la velocidad del pistón, porque la velocidad en P va a ser igual a la velocidad en D. Y obviamente tienen el mismo movimiento, ¿no? ¿Ya? Como dije que esta era una velocidad tangencial, yo necesito saber la angular de la manivela. Ya. Resulta que la manivela está girando a 3600 RPM. ¿Cómo puedo saber la velocidad angular de la manivela? Es decir, sí, la velocidad angular de la manivela B. La velocidad angular AB, ¿la puedo saber? Sería despejándolo con el radio. No, no, si te doy la velocidad, pero no está en radianes. Mira, esta es la velocidad de la manivela. Hay que transformarlo, ¿no? Hay que transformarla. ¿Se acuerdan cómo se transforma esto, no? Son revoluciones sobre minuto, ¿no? Cuénteme, ¿cómo se convierte?
Debo llevar las radianes sobre segundo. 2pi. ¿2pi arriba? Sí. 2pi radianes son, ¿o no? 2pi radianes dividido por... Una vuelta. Por 60. Ah, no. Acá sería 1 minuto, 60 segundos, ¿no? ¿Sí? Ya. ¿Y acá qué es lo que sucede? Sucede que yo cancelo las revoluciones con las revoluciones y los minutos con los minutos. Entonces queda radian y queda segundo. Y ahí queda la unidad radian sobre segundo. En calculadora, ¿cuánto da esto? Serían los 3600 por una fracción que sería el 2 pi, ¿no es cierto? Bajamos, abajo colocamos un 1, cerramos y abrimos el otro, colocamos lo que es la fracción, arriba colocamos un 1 y abajo colocamos un 60, ¿no? Y presionamos el igual. Bueno, no me convence, ahí sí. 376,99. Sí. 376,99 y esto se mide en radianes sobre segundo. Ahí yo tendría la velocidad angular. Bueno, para sacar la velocidad en B, que la velocidad en B es una velocidad tangencial, para la manivela sería la angular AB, ¿no es cierto? ¿Por quién? Por el segmento B, ¿no? Ahí sería por ese radio, ¿no? Sí, ese sería por el radio. ¿Cuánto mide el radio? El radio es la distancia B. Entonces yo tengo que ver acá el B, ¿cuánto mide? No me acuerdo. ¿Cuánto? Pero ahí está por en el encabezado. El radio es la medida de B, de esa medida. Y ahí en el encabezado está, 70 milímetros. Entonces yo puedo decir que el segmento AB, que es el radio que es igual al segmento AB, mide 70 milímetros. ¿Esos milímetros quieren convertirlo a metros, no? ¿Qué quieren hacer con él? ¿O quieren trabajarlo así nomás? Dejemos los milímetros, ¿no? ¿En milímetros nomás? Sí. Ya. Lo voy a dejar en metros, sí, mejor. Porque recuerdo que el problema lo tengo en metros. O si no voy a tener una contradicción después con los datos. Mire, espérese. ¿No es? Eso usted lo tengo en metros la velocidad en B, ¿o no? ¿Me cacharon o no? Ya, en metros, ¿cómo sería? Serían 0,07, ¿no? Sí, pues entonces acá yo tengo que 1 metro son 1000 milímetros. 0,07. Y eso es 0,07. Ya, entonces ahora yo reemplazo. Y ahí calculo la velocidad en B. Reemplazo ahí. Ya, y reemplazo, ¿vale? Este sería ese valor acá, pues, ¿no? Y este de acá, acá. ¿Cuánto daría eso? Bueno, lo mostré recién, pues, ¿no? Serían 376,99 y eso lo multiplico por 0,07. 2639, que para que cuadre con lo que tengo en las figuras, pues. Ya, ahí tengo la velocidad en B. Entonces, si yo voy acá, yo voy a decir lo siguiente. Voy a decir que acá en B yo tengo una velocidad tangencial ahí, que sería la velocidad tangencial para la manivela, pero es una velocidad correspondiente al punto B. ¿No es cierto? Ahí donde está ese pasador. Ya,
Mire, ahora yo tengo que adelantarme un poco los hechos. ¿Qué creen ustedes? ¿Que ese ángulo es factible de encontrar? El ángulo, en este caso, el ángulo que tiene, voy a alejar un poco esto. Este ángulo que forma se forma aquí porque necesito en este caso tirar una vertical y una así, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Que yo puedo encontrar ese ángulo de ahí? ¿O el de acá abajo? Con los datos que tengo, con los 50 grados los 55 grados que tengo acá. Esos son menos 55, ¿no? No, son 55, y dice igual. Ah, Ese ángulo de ahí. ¿Cree usted que se puede calcular con ese dato que tengo aquí? ¿Con cuál? ¿Con el 55? Sí, con el 55, que el 55 está acá, pues. Ahí está el 55. Que eso no lo ubico, el 55 bien. Ahí está el 55, donde marqué ahora, ahí. Ahí es donde tengo ese lápiz. Ahí. Ahí. Ahora, si te fijas justo acá abajo, hay una línea. Y aquí abajo hay otro ángulo. Ahí. El 55 El que sería 35 ese, ¿no? Y 35 más 55 son 90. ¿Se podría o no? Espera. Ya, mira, realicé un poco de imaginación. Imagínese que yo levanto la manivela. Es decir, esa línea que está de color celeste se levanta. ¿Qué pasa con el vector azul respecto al eje horizontal? ¿Se acerca o se aleja? cerca. Se acerca, ¿no es cierto? Ya. Y si lo sigo levantando, se va acercando, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si este ángulo de color rojo, que se nota poquito acá abajo, pero hay un ángulo color rojo, es 90? ¿Qué pasaría con el vector de color azul? ¿Dónde estaría? ¿O qué ángulo formaría el vector azul con la línea horizontal verde? Cuando el ángulo de abajo es 90. Cuando este rojito que se nota poquito es 90. ¿Qué ángulo formaría este vector con esa línea? Si esto lo sigo levantando, lo sigo levantando, lo sigo llevando acá. 90. No, po, es 0. Tú llevas esto acá. ¿Al eje Y o al eje X? No, esto lo sigo levantando hasta que llegue acá a ver de forma vertical, po. ¿Quería algo así o no? Cuando el pistón está en el punto más alto arriba, po. Cuando está en el punto muerto superior, po. Cuando está en el punto muerto superior, en este caso este vector es horizontal, po, ¿no? Y acá yo tendría el ángulo máximo que sería 90. Por lo tanto, este con el eje horizontal tiene un ángulo de 0. Y el valor de teta sería 0. Entonces lo que puedo asumir yo es que teta se repite acá, ¿no es cierto? Que también tendría los mismos 55. Sí, porque aquí tengo lo mismo 55, se repite. Porque este ángulo yo cuando este ángulo de acá aumenta, también aumenta este. Es decir, si aumenta este, se achica el rojo y aumenta este. Si se agranda el rojo, disminuye teta y disminuye este también, pues, ¿no? Entonces quiere decir que ese y ese es el mismo.
Y el mismo, porque cuando yo logre levantar toda la manivela hasta acá, en este caso, obviamente ese ángulo ya no va a existir, pues va a ser cero. Y el ángulo que va a formar el vector de color azul con la horizontal también es cero, pues, ¿no? Entonces quiere decir que son iguales, pues, ¿no? Sí, ahí lo entendí. Ya. Pero lo que quiero decir yo ahora, eso es solamente un supuesto nomás que le estoy planteando a ustedes. Quiere decir que la dirección del vector B la puedo encontrar. Yo puedo encontrar el ángulo que forma con uno de los ejes, para después cuando haga la suma vectorial. Eso es lo que estoy viendo ahora. Ya. Pero recuerden, cuando hacemos la representación que hacemos nosotros, la suma en el movimiento, en el plan, la suma en este caso de los vectores en el plano general, acá yo como tengo focalizado el problema es que va a rotar en D me voy a trasladar, según creo que era así o no. Voy a mover aquí para ver si efectivamente era así. Y aquí está. Sí, en D yo me estoy trasladando en D, ¿no es cierto? En D, ya. Entonces, como voy a trasladar en D, aquí en D, ahí en ese punto, la pregunta es la siguiente. Si me traslado en D, ahora yo voy a tener una velocidad relativa acá, ¿no? Es ahí. Y acá viene la pregunta del millón, chicos. Yo acá tengo una línea así y tengo una vertical acá. Y recuerden que desde aquí para allá está esa de acá. La pregunta es la siguiente. ¿Puedo encontrar el ángulo que esté apegado al eje X o al eje Y? Me da lo mismo cualquiera. Por ejemplo, ese ángulo de ahí lo puedo encontrar, o ese de acá. Ese sería 35, ¿no? Igual al que formaba atrás. No, no es 35. Bueno, pareciera que fuera 35, pero no es. Porque para que fuera 35, esto tendría que formar un ángulo de 90 acá, pues, ¿no? Ahí. Es que claro, si trasladara ese mismo ángulo al punto A, le formaría el mismo ángulo. Sí, pero lo que pasa es que esto no está... la dirección de este elemento tiene que ser la misma del vector, pues. Y para eso tiene que haber un ángulo de 90 aquí, pues, ¿no? Aquí, mira, maestro, ahí tiene que haber un ángulo de 90. Entre ese elemento y la manivela. Entre la biela y la manivela tiene que formar un ángulo de 90. ¿Yo puedo asumir que se forma un ángulo de 90? Esa es la pregunta. ¿Sí o no? Solamente quiero saber eso. ¿Sí o no? ¿Puedo afirmar? O sea, siempre va a haber un ángulo ahí, profe. Sí, pero ¿puedo afirmar que es 90 el ángulo? No. No, pero no puedo afirmar. A no ser que yo supiera el ángulo que hay acá arriba o que lo dijera el encabezado, ¿no? Ahí podría afirmar que hay 90, pero acá en este momento no puedo afirmar que es 90. Ya. Entonces, ¿para qué estoy viendo esto? Estoy viendo esto porque es sumamente necesario saber los ángulos que va a formar la figura que forma esto. Lo que sí puedo afirmar yo es que eso y eso están en este caso, están al mismo nivel, ¿no? A la misma, en este caso, ¿cómo le podría decir? Están en la misma recta vertical, ¿no? Eso sí puedo afirmarlo, ¿no? Sí, rectilíneo. Sí, porque obviamente donde está el centro del cigüeñal también va a ser el centro del bulón del pistón, ¿no? Siempre va a ser así, ¿no? Bueno, hay algunos que vienen un poco desfasados, pero eso que casi siempre técnicamente va a ser así, ¿no? Entonces, si yo puedo afirmar eso, yo puedo decir lo siguiente, que aquí yo formo un triángulo. Y yo en este triángulo conozco un solo ángulo, que es el de acá, De 55. el de 55, el único ángulo que conozco.
Entonces tengo que encontrar los otros ángulos faltantes. Tiene el lado de los catetos igual, pues tiene el B y tiene el L. Sí, pero que no son catetos, porque no es un triángulo rectángulo. ¿Me entiendes? Entonces aquí yo este mismo triángulo lo voy a dibujar acá, pero más grande, más extenso. Lo podría sacar con el teorema del seno, ¿no? Sí, pues sí lo voy a sacar. Ya, algo así. Ya, y acá yo tendría el ángulo de ahí, que es el 55, ¿recuerda? Tengo un ángulo acá y tengo un ángulo allá. Ya, esto yo ahora lo voy a hallar un pine. Bueno, el mismo pine que estamos trabajando. Bueno, el tema de si se borró, ¿no? Pero que obviamente ojalá que la foto salga bien, po. Y ahí tengo mi foto. Yo me necesito trabajar con ese triángulo. Porque se entiende que estoy viendo eso por lo que vimos recién, po. A ver, el primer ángulo que podría sacar sería el ángulo de arriba, ¿no es cierto? Sí, cualquiera. Pero la idea es que a lo mejor me interesa tener todos los ángulos, pues, ¿no? El de arriba, todos los ángulos que tiene el triángulo, pues. Porque ahí yo en este caso puedo ver cuál es el que me sirve después para lo que voy a buscar, pues. Yo por los largos que tenía, decía yo, pues el primero que va a salir va a ser el de arriba. Ya. Ya, entonces, de partida, el de abajo vale 55, ¿no? Sería seno de 55 partido 0,19. Ya. Entonces le vamos a colocar, aprovechando que tengo esa letra, voy a colocar el alfa y el beta. ¿Me cachai? Para en este caso colocarle los valores. Por ejemplo, el alfa, digo, el de arriba alfa, ¿o no? Que debo nombrarlo con una letra, ¿no? Ya, y el otro que no tengo es el beta. Ya, y ahora cambio la letra a unas letras normales. Bueno, no tan normales. Ya, entonces el de abajo vale 55 grados. Pero sería, Ese vale 55, ¿no? exacto. 90 y 35. No, pues el alfa y el beta no sé cuánto valen. Sé que entre los dos suman lo que me falta para llegar a 180, ¿no? Ajá. Ahí tendría que hacer el seno de 55 partido 0,19 Exacto. va a ser Sí. igual Ya, entonces acá yo tengo el 0,19. al seno de alfa partido 0,07. 0,07. Así me dice usted eso. Sí. Ya. Entonces ese es el triángulo que tengo que resolver yo ahora. Y una vez que resuelva ese triángulo, yo voy a poder en este caso trabajar. Lo saco de acá y lo llevo acá. Entonces ahora yo lo que voy a hacer acá es calcular los ángulos. Voy a colocar cálculo de los ángulos. Yo sé que no sé cuál ángulo sé, pero en sí sé que debo sacar uno de los ángulos, porque uno de los ángulos probablemente me indique cuál es la dirección del otro vector que forme yo cuando haga la suma vectorial, ¿no es cierto? Ya, entonces cálculo del ángulo interno al triángulo. Quedó de los. Quedó más redactado, sí, ¿no? Ángulos internos al triángulo. Ya, entonces aquí yo pego el triángulo. Ahí está mi triángulo, ¿no? Y acá aplico lo que me dice usted. ¿Cómo era? ¿Seno de cuánto? El seno de 55 dividido 0,19 sería igual al seno de alfa partido 0,07.
Ya, eso va a ser igual al seno de ¿cuánto me dijo? ¿Cuál, profe? Al seno de alfa me dijo, ¿no? De alfa quieren calcular. El seno de alfa partido 0,07. Sí. ¿Y beta no se podría? Es que no tenemos el largo. No tengo lo opuesto, ¿no es cierto? Sí, no se puede. Por eso le decía el primero que saldría de alfa. Sí, no se puede el otro. Ya, entonces, yo acá tengo que despejar lo que es el alfa. Primero que todo, el 0,07 pasa multiplicando, ¿no? Ya, pero eso lo voy a hacer en no, en este mismo paso. Sí, porque es lo mismo que tengo arriba. Pasa multiplicando. No me tomó el comando, ahí sí. Ya, y acá quedaría solamente el seno de alfa. Ahí. Resulta que este seno tiene luz verde, va a pasar al otro lado. ¿Cómo pasa al otro lado ese seno? Es decir, todo esto de acá. A la menos la tangente. A la menos A la menos una. Ahí. Ya. Y ahí yo calculo el valor de alfa. Entonces, ¿yo qué hago acá? Yo acá coloco shift sin, ¿no es cierto? Que es el seno. Y coloco lo que está acá arribita. Recuerde que acá arribita usted tiene eso, ¿no es cierto? Eso coloca arriba. Entonces coloca una fracción y arriba coloca el 0,07 y eso lo multiplica por seno de 55, que es el sin de 55. Cierra y en este caso debo bajar. Y abajo colocar el 0,19, que es lo que está acá en el denominador, ¿no? Y cierro el paréntesis, que sería este paréntesis de acá. Uy, me borré la calculadora. Te había anotado 0,10, parece. Ah, sí, 0,10, sí. Cambiamos. Eso es lo bueno, que ustedes están viendo lo que estoy anotando yo. Y eso da 17,57. Bueno, si me hubiese equivocado, me hubiese dado cuenta al tiro. 57. ¿Por qué? Porque sé más o menos qué datos, qué valores tienen que dar. Yo lo he hecho varias veces el ejercicio ya. Ya, ahí estaríamos. Ahí tengo el alfa. Entonces puedo calcular el beta. ¿Cómo calcularía el beta? cuatro los dos inferiores tienen a 180. Ya, entonces al 180 le resto los que tengo. Daría 107,43. Ya, ya, entonces esos serían los ángulos que tendría yo. Ese uno y ese el otro. Entonces, ahora yo reconstruyo el triángulo, ¿no es cierto? Con los datos correspondientes, con los datos correctos, ¿no? Entonces, reconstrucción del triángulo. El triángulo que se forma ahí, entonces después yo copiaría el triángulo acá abajo. Ya, entonces, ya, y el triángulo, ahí tengo el triángulo. Ya, entonces, el alfa, ¿se acuerda cuánto valía el alfa, no? 17,57 era, ¿o no? 17, no me acuerdo cuánto. Sí, creo que era 17,57. Ya, entonces lo borro aquí el alfa. Chao, te borras porque YouTube ya te sabes. Tú sabes ya qué es esto, 17,57. A ver, voy a ver acá si era 17,57. Sí. Y el otro es 107,43. Entonces borro el beta y el beta vale 107,43. Y este es el ángulo de acá. Y ahí yo tendría el nuevo triángulo. Entonces esto después lo llevo acá
y ahí quedó reconstruido con los valores correspondientes. Y entonces ahora yo visualizo esto y recuerdo cuánto es lo que mide las cosas de adentro. ¿Ya? Está exagerado, sí, y lo voy al mono ahora. Y ahora en el mono yo tengo que este vale 100 y algo, 107,43 parece que era, y este era 17 y fracción parece. ¿Sí? 17,57 parece que era, ¿no? Ya, entonces ahora yo en este caso puedo probablemente saber la dirección. Ya. Me voy contento que puedo ya sé la dirección. Entonces ahora yo tengo que preocuparme en este caso es ver para dónde van los vectores de velocidad, ¿o no? ¿Y cómo sería esto? Sería de la siguiente forma. Hacia acá tengo un vector, hacia acá tengo otro, y el otro lo voy a tener hacia acá, ¿no? Entonces vamos a esta oportunidad a hacer la suma, ¿no es cierto? Entonces yo pincho, veo acá, no, ese no, es este archivo de acá. Y ahí acá me alejo. ¿Y dónde tengo eso? Lo tengo aquí. Voy a copiar todo esto y ahí lo veo acá en el archivo. Aquí lo pego. Ya, ahí tengo esto. Esta es la velocidad del pistón. Si yo veo acá, el pistón va hacia abajo, hacia acá. ¿Correcto? Ya. ¿Y qué sería esta velocidad? Esta es la velocidad de B, que es o sea, está exagerado acá porque no está realmente como es, ¿no? Si yo veo acá, ¿qué sería esta velocidad de aquí? Ahí. ¿Estamos, no? Yo tengo mi punto de referencia ahí en D, por lo tanto, pues digo que me voy a trasladar en D. La velocidad del pistón, que sería la velocidad, la misma que la velocidad en D, es la que se traslada. Por lo tanto, estoy rotando en D. Y si estoy rotando en D, acá estaría la velocidad relativa. Ahora, ¿cómo yo sé que rota para acá esto? Esto es lo chistoso. ¿Cómo sé que rota para acá? Suponiendo lo siguiente. Este punto se dedica solamente a bajar, ¿o no? ¿Sí o no? Estoy viendo en este instante, no. Y el punto B se dedica a bajar un poco, pero también a moverse para el lado, ¿no? Entonces quiere decir que en el punto D estoy más bajando, estoy solamente bajando. Y acá no, pues acá estoy bajando y moviéndome para el lado. Entonces yo puedo entender que esto va a rotar así. Se va a mover así, ¿o no? O no puedo entender eso, chicos, no sé qué opinan ustedes. A ver, ¿cómo, profe? Mire, el punto D se dedica solamente en bajar, ¿o no? Ya. Mientras que el punto B se dedica un poco en bajar, pero un poco en moverse para el lado, ¿no? Sí. Entonces, si sucede eso, quiere decir que, por ejemplo, si en ese instante esto está así, en el siguiente instante la misma línea va a estar un poco más abajo, pero más hacia acá, ¿no? Entonces, si yo estoy aquí, ¿para dónde rotó? Te lo voy a hacer de dos colores mejor, y te lo voy a exagerar mejor. Mira, entonces aquí yo estoy así, ¿no es cierto? Si yo hago que ese punto baje, quiere decir que ahora me localizo acá, po. Pero también tengo que hacer que el punto de abajo, que ese punto de acá de abajo, pero dije que tenía que cambiar de color, que ese punto de abajo también baje, pero se mueva para el lado. Entonces, si yo hago eso, también bajo, pero me muevo para el lado. Quería algo así, ¿o no? Ahora imagínense que ese azul está acá mismo, ¿no? Entonces, ¿para dónde está rotando este elemento que es el mismo de acá? Profe, Dígame. disculpe, pero por un sentido común, un pistón sube y baja. ¿Sí? Ahí entiendo que B rotaría hacia un lado y después rotaría hacia el otro. Sí, no, se va a rotar para... Pero acá te piden el instante mostrado nomás, po. En el instante mostrado, en este caso, ¿para dónde está rotando nomás?
Porque después, obviamente, al pasar hacia el otro lado, va a rotar para el otro lado. Si eso lo tengo claro yo. Si la biela va a cambiar de dirección constantemente la rotación, pues, ¿no? Eso es lo que me está diciendo usted, ¿o no? Sí, correcto. Habría que fijarse en el encabezado del problema, entonces. O sea, más que el encabezado, en la figura. En la figura, porque la figura te da la posición, ahí en esa posición. Si yo estoy en D, ¿para dónde está rotando? ¿Está rotando en sentido horario o en sentido antihorario la manivela? Perdón, la biela. Ahora, pero, dígame, ¿te podría un poquito el encabezado? ¿el encabezado quiere ver? Sí. Está ahí. Lo único que te dice el encabezado es el sentido de la manivela, no. No te dice nada de la biela. Ahí dice el sentido de las manecillas del reloj. ¿Pero quién? ¿La biela o la manivela? La manivela gira con una velocidad angular en el sentido de las manecillas del reloj. Ya. ¿Y cuál es la manivela? Esta, no esa, pues yo estoy estudiando la biela, no la manivela. ¿Cuál sería la manivela aquí? Pero no es un mismo Ah, componente. sí, pero giran, las velocidades angulares son opuestas, pues. A ver, cuando está girando el cigüeñal gira en el mismo sentido que la biela. No, Sentido opuesto, ¿no? a lo que me refiero yo que el encabezado, que ya tengamos referencia, que una de las partes de este sistema gira para un lado, o quizás por referencia podríamos ver que la otra pieza gira hacia el otro lado. Sí. Ahora, A lo que me refiero, que el encabezado igual nos puede ayudar en este caso. sí, sí, te entiendo lo que te quieres llegar. No, no, yo lo que entiendo de lo que estás diciendo tú, entiendo lo siguiente. Mira, esto es lo que entiendo de lo que tú estás diciendo tú. Que si el encabezado te dice que la manivela está girando en sentido horario, decía, ¿o no? Horario, sí. Sí. Quiere decir que la biela gira en sentido antihorario, porque gira en opuesto, ¿no? Sí, pues. ¿Sí o no? Entonces, entendiendo ese concepto, en el pistón siempre va a ser así. Pues si una gira en sentido horario, la otra gira en sentido antihorario. Si esta girara en sentido antihorario, la otra giraría para otro lado. O sea, yo veo que las dos giran como para el mismo sentido, profe. Sí, giran igual. Pero en un pistón que tiene la manivela, el cigüeñal y la biela giran en el mismo sentido. Pero es que ahí en la figura, en el punto A y en el punto D, el sentido de giro es hacia el mismo lado. No, pero en un pistón. Imagínate un pistón. ¿Ya? ¿Has visto funcionando un pistón? En video, ¿no? Ya, pero en video. Pero la pregunta es muy simple. ¿Giran hacia el mismo sentido? Uno está en el eje horizontal y el otro en el eje vertical. Es decir, no independiente que para dónde, a mí me interesa para el lado que giran. Caso giran en sentido horario o antihorario. Por ejemplo, mira, si este gira para acá, ¿no es cierto? Este gira para acá. ¿Puede existir eso? Sí. Sí, pero la de abajo va a girar siempre en el mismo sentido. La otra va a girar hacia un lado y después hacia el otro lado. Ya, pero lo que te estoy hablando yo es que si esta gira para acá, la otra en ese punto tiene que girar para el otro lado. Sí, pero si pasa los 180 grados, va a moverse hacia el otro lado. Sí, no, pero que lo que pasa es que yo estoy viendo el problema ahí nomás, po. De lo que está en la figura nomás, po. Sí, pero en ese momento, al que está bajando, se mueven los dos hacia el mismo lado. Sí, pero independiente de cuánto baje, tú me decís cuando baje, los dos se van a mover al mismo lado, ¿no es cierto? Y yo no te discuto eso, Sí, no, sí, está bien, sí, ahí nomás. Sí. pero yo te estoy preguntando en la figura que hay acá nomás, po, no en lo que pase después, po. No sé si me cacháis.
Solamente lo que está aquí nomás, lo que muestra ese mono ahí. En ese mono me dice que los dos no van a girar hacia el mismo lado. Me dice que giran en ese momento en sentido contrario. Independiente después cuando se dé la vuelta, probablemente giren en el mismo sentido. Pero va a pasar eso cuando se dé la vuelta, cuando complete los 180, como dice usted, Rubio, ¿no? Sí, se cumple el efecto del cigüeñal. Sí, po. Pero eso va a pasar después, pues no ahora. Aquí en este mono, los dos giran para el mismo lado. Está bajando y está moviéndose los dos hacia el mismo lado. Sí. Eso se entiende. Sí. Ahora no sé dónde podría encontrar una animación debe haber en internet una animación de un. Sí, sí, ahí. Sí, deben haber harto. No, si yo creo que debe estar plagado. ¿Ya? Pero a lo que voy yo, que usted tiene que ver la figura. Lo que decía Rubio, po. Lo Rubio decía que cuando este ángulo supere los 180, ahí los dos van a estar girando hacia el mismo lado. Ahí los ves girando hacia el mismo lado. Pero en este caso yo no. Yo estoy viendo solamente esta primera parte nomás, po. Independiente de lo que pasa, porque para el otro lado sería otro problema. ¿Ya? Profe, pero volviendo al contexto, usted dijo que ve subía y que la rotación era antihorario. La rotación de esto es antihorario. Ya. Respecto a ese punto, en ese punto me está diciendo que esto está rotando así, po. Ahí, así está rotando. Porque lo que entiendo yo es que este punto que está acá, Se va abriendo. sí, po, se va abriendo exactamente. Este punto cuando se localice acá, por exagerarlo, y acá yo tengo otro punto, ¿no es cierto? Este otro punto de abajo va a estar más hacia acá, po. Va a estar como más abierta, como dice Rubio. Del ¿Ya? 0 al 90 se va a abrir. Sí, Del 90 al 180 se va a empezar a cerrar. se va a empezar a cerrar. Del 90 al 100, del 180 al 270 a abrirse, Se va a abrir de nuevo y después se va a cerrar, po. después se va a cerrar. Sí, pues tiene razón lo que dice Rubio, po. Aquí se abre, entonces gira para acá, po. ¿No es cierto? Y después cuando se cierra, se devuelve de nuevo, para el otro lado, ¿no? Eso es lo que dice Rubio, ¿no? Sí, ¿Ya? Entonces, pero acá se está abriendo, po. Entonces está girando hacia acá, en ese momento. Después cuando llegue acá, cuando esto llegue justo acá a los 90, el ángulo θ sea 90, va a cambiar el sentido, po. Ahí se va a volver para acá. Y ahí van a tener el mismo sentido. Pero lo que voy yo, que en este instante, y vuelvo a repetir, con esto termino, en este instante, en este caso está girando para allá. ¿No es cierto? A eso es la conclusión que podemos llegar. ¿Estamos, no? Ya me perdí a dónde iba. Aquí iba, creo, ¿no? Ya, Yo también me perdí. de la discusión. Pero está bien, po. Porque, por ejemplo, el otro curso yo explicaba solo y nadie me hablaba nada, po. ¿Ya? Ninguno me generó esa discusión, po. Esa discusión para dónde giraba, po. Ya, acá esto gira así, según lo que dijimos. Y acá en este caso estaría rotando en D y tendría la velocidad relativa. Y obviamente, como estoy en el punto D, mi punto de referencia, estas son las de traslación que sería la velocidad D, que sería en este caso en forma de una línea recta. Ya, entonces, ¿cómo quedaría la ecuación? La ecuación para hacer la suma vectorial sería la siguiente. Sería la velocidad D, que es la velocidad de traslación, más la velocidad relativa, que debo sumar estas dos velocidades de acá, ¿no? Que es la velocidad V respecto de D. No me gusta cuando queda así. Y eso es igual a la velocidad V, ¿o no? Así queda, ¿no? Ya, entonces esto es lo que debo sumar. Entonces yo ahora necesito saber los ángulos. ¿Se acuerdan que este ángulo de esta la conocía, ¿no? Que era 55, ¿no?
Sí, ¿Se acuerdan que dijimos nosotros que si teníamos una línea recta acá, y en este caso este era perpendicular acá, ¿no es cierto? Iba a ser en este caso el complemento del ángulo que se formaba acá abajito, ¿no es cierto? Que era 35, por lo tanto el complemento de 35 era 55, ya. El reto era lo que tuvimos inconcluso era el vector de acá, el de la velocidad relativa, este de aquí. Resulta que acá yo tengo esa línea. Y tengo una línea vertical acá también. Y resulta que tengo esta que sería la biela. La idea es poder calcular ese ángulo de ahí, ese de ahí. ¿Ya? ¿Cuánto vale ese ángulo? ¿No se le ocurre, chicos? ¿No? ¿Rubio? 90. No. No. 7.56. Exacto. Esto es lo que dibujé yo acá. Resulta que este ángulo de acá, si este elemento de color verde, obviamente esto en esta parte no está girando para acá, ¿no es cierto? Pero yo voy a imaginar que gira para acá. Si achico el 17 y si yo empiezo a apretar el ángulo 17 acá, lo empiezo a apretar, lo empiezo a apretar, lo empiezo a apretar, hasta que en este caso la biela quede así como está acá, ¿no es cierto? Como está formando un ángulo de 90 grados con la velocidad relativa va a quedar justo sobre el eje horizontal, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que el ángulo de aquí cuando es cero, el ángulo este con el horizontal también es cero. Eso quiere decir que si este vale 17, este de acá también tiene que valer 17 fracciones, ¿no? ¿Se entiende o no? sí, ahí se entendió. Ya, vale lo mismo. Entonces yo ahora voy al Pine y en el Pine me voy a dar cuenta de eso. Este no tengo ningún problema, va para abajo. Este dijimos que era 55, ¿no? Lo voy a agrandar eso para que lo vean. Ahí. Este dijimos que nosotros era... Este dijimos que nosotros era... ni un problema, no tiene ángulo, ¿no es cierto? Está justo sobre el eje. Pero este de acá nosotros dijimos que era 55, lo que hablamos antes, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no, chicos? Sí, profe. 55. Y este es el 1757 que me dijeron, se dieron cuenta ahora ustedes. Este de acá. Entonces, ahora yo tengo los ángulos correspondientes. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Ahora construyo el triángulo. Recuerde que yo quiero lo que tenía que sumar. Si yo voy acá, yo tengo que sumar acá la velocidad D, es decir, la que va para abajo con la que va para arriba. Con esta, con la relativa. Y eso es lo que hice acá. La velocidad que va para abajo la sumé con la que va para arriba. Y la resultante es la velocidad en B, la que viene en diagonal hacia abajo, que es los 26,39. ¿Qué pasa con estos ángulos? ¿De dónde aparecieron? Resulta, primero que todo, yo observo acá lo siguiente. Recuerden que este vector era la velocidad en B, ¿o no? Y la velocidad en B, recuerden que tenía un ángulo de ¿cuánto? 55. 55. Entonces aquí hay 55. Ahí. Entonces, como acá hay 90, ¿cuánto vale de acá?
35, pues, ¿no? Ya. Ya. El otro vector, que era este, tenía un ángulo de ¿cuánto acá abajo? No me acuerdo. 17 era, ¿no? 17,57, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, 17,57 para llegar a 90, 52,43, pues, ¿no? Profe, pero no tiene como para ir viendo el otro triángulo, para ir viendo de dónde está tirando esos ángulos. Sí, me alejo. Te lo voy a ver acá. Este tiene un problema. Tú necesitas este. Lo voy a colocar por ahí cerca y después lo voy a agrandar para que quede al lado. Y este otro. Con guión muy grande. Ahí sí, ¿Se ven o no? ¿Se alcanza a ver? sí, ahí sí le entiendo Ya. por qué de todo. Ya, este verde sería ese vector de ahí. Y ese verde tiene un ángulo acá arriba de... Dijimos que era de 55, ¿no? Aquí arriba. Ahí habían 55. Entonces de 55 para llegar a 90, 35 sería el de adentro, ¿no? Y este otro, que es este de acá, el mide acá abajo, mide 17. Ese valor mide, ¿no? 17,57. Para llegar a 90, 72,43, ¿o no? ¿Sí? Sí. Y el otro sale por... Y el otro sale porque tienen que sumar 180, ¿no? Sí. Ya. Eso era lo difícil del problema. ¿Ya? ¿Por qué era lo difícil? Porque ahora que yo tengo el triángulo, aplico el seno y coseno, no. Po. Y ahí me voy por un tubo, no. Ya, pero esto igual lo voy a colocar acá en el archivo, ¿ya? Vamos a llevar esto, igual tengo que llevarlo al archivo. Vamos ya primero a los vectores, que eran estos, ¿no es cierto? Recuerda que ese es el que me representa la suma. Y abajo coloco el triángulo que resultó. Ese. Ya, ahí tengo el triángulo. Y obviamente el triángulo lo voy a... También lo voy a copiar al lado, ¿ya? Ya, ¿qué necesito calcular? La velocidad en este caso... Ya, la velocidad acá. Esa velocidad en B que tenía anotada es la primera que sacamos, ¿no es cierto? Sí, es la primera que sacamos hace ratito ya, pues. Te dije que lo íbamos a demorar como una hora. Y la hora la hacemos en 10 minutos más. Pensé en algún momento que me iba a demorar menos, pero hablamos por ahí algunos temas de la discusión de la biela, ¿no? ¿O no? Ya, entonces, vamos a calcular la velocidad en D. Esta que está acá, chicos. Esta. Vale. Ya. Entonces vamos a decir cálculo de velocidad en D, que es la misma del pistón. Ya, entonces, la velocidad en D va a ser con la ley del seno. ¿Seno de quién? De 72,43 Sí. dividido 26,39. 26,39, sí. Ya, y eso va a ser igual a otra fracción. Al seno de 72,57. Ya, dividido en cuánto. La velocidad en D. Y acá yo tengo que despejar la velocidad en D. Pasa multiplicando.
Y este le hace el quita al tiro, que no quiere meterse en problemas, estar al lado de la incógnita, ¿no es cierto? Y este tampoco quiere estar al lado de la incógnita, porque si debe quedar sola por ley. O si no, le pasan una multa, ¿no es cierto? Igual que los que no que violan la cuarentena, ¿o no? Bueno, ustedes ya no están en cuarentena la gran mayoría, yo sí, pues. Ya, ¿cuánto daría esto? Serían 26,39. Y ahí esto lo multiplico por el seno de 72,57. Y eso lo divido en sen de 72,43, ¿o no? Ahí, ¿o no? Pero arriba parece que no cerré el paréntesis. Ahí. 26,41. Ya, esta es la velocidad del pistón. La velocidad, recuerden que la velocidad del pistón, que estoy anotando, la velocidad del pistón es la misma que la velocidad en D. ¿Estamos, no? Sí, profe. Ya. ¿Qué es lo otro que me queda? Me queda calcular la velocidad, en este caso angular, que es la velocidad angular de esto. Resulta que recuerden que esto tiene una velocidad tangencial acá, ¿o no? Sí. ¿Se entiende, no? Una velocidad tangencial. Entonces, por ejemplo, si yo voy acá al Pine, resulta que esto tiene una velocidad tangencial. Ya, hasta aquí lo voy a acercar para... Le vamos a colocar un poco más de talento ahí. Me interesa solamente esta parte. Se borró lo que no quería, sí. Ya lo voy a hacer de nuevo. Si tenemos tiempo, tenemos clase hasta las 11 todavía, ¿no? Day Rubio dice que se ha tomado una cervecita. Y algo así sería. Ya, lo que me interesa es que acá hay un ángulo de 90. ¿No es cierto? Ya, el radio, ¿se acuerda cuánto vale esta distancia desde D a B? 0,19. 0,19. Se recuerda que aquí está el D, ahí está el D. Y acá había una distancia de 0,19. Que sería la distancia BD, ¿o no? BD vale 0,19. Ya, ¿la velocidad esta cuánto valía? Bueno, la hemos calculado. Ah, no, la hemos calculado, parece. Ya, esta sería la velocidad. Le vamos a agrandar un poco acá. Ahí. Y esta es la velocidad BD, ¿o no? Ya quedó medio borroso ahí, pero se entiende la figurita. Ya, va y desaparece.
y la llevamos acá. Entonces la dejamos al lado, entonces al lado lo vamos guiando por lo que aparece al lado. Ya, ahí está la figurita. Entonces, ¿qué necesito yo? Tengo el radio y necesito la velocidad esta de acá, porque sería la tangencial, que permite que esto rote para acá, ¿o no? ¿Se acuerdan o no? La discusión que teníamos antes, que esto tiene que rotar así. ¿Cierto? Ya, entonces necesito esa velocidad. Entonces igual necesito trabajar con este triángulo de acá. Entonces lo voy a tener que bajar. Lo voy a tener que dejar acá. En este caso acá, ahora sería el cálculo de la velocidad relativa. Esta es la velocidad BD, ¿o no? Ya, entonces acá aplico el seno de ¿cuánto? Para sacar la velocidad BD. Necesito esa velocidad para poder acá calcular la angular, ¿no? El seno de 72,43 dividido 26,39 Ya, y eso va a ser igual. al seno de 35 dividido la velocidad en BD. Ya, ahí está. Entonces acá yo tomo esto y acá hago el cambio, ¿no? Ese pasa multiplicando, ese no quiere estar al lado, pasa dividiendo, ¿no? Y este que está abajo pasa multiplicando a este. Ahí quedó. Y ahí acá esto estaba escribiendo afuera. Y ahí sí. Ya, ¿cuánto da eso? Calculadora. Bueno, aquí realmente tengo lo mismo. Tengo que cambiar el ángulo de arriba, que es 35, ¿no? ¿O no? ¿Sí? 1588. Ese era el 88 que me sonaba. Me sonaba un 88 por ahí. Era este de acá. Ya, 1588 metros sobre segundo. Y ahora aplico esto. Entonces ahora yo tengo que la velocidad, en este caso relativa, la velocidad relativa, esa, realmente es una velocidad tangencial. Y esa va a ser un angular, que el angular BD por la distancia BD, ¿no? ¿Qué necesito saber? Esa velocidad. Por lo tanto, esta pasa dividiendo. Pero eso tengo que hacer en el otro paso. Ahí sería, ¿no, chicos? Y ahí reemplazo. Resulta que esa velocidad que tuve ahí es la tangencial de acá. Y resulta que el radio, ¿cuánto vale? 0,19, ¿no? Y por fin ahí termine. ¡Ay! Ya, ¿cuánto da eso? Calculadora. Ya, eso que está ahí es lo que tengo que dividir por 0,19. Es 83,56. 57. Bueno, radial, no metro.
Porque es angular, ¿no?